los meses han pasado y ya estamos en noviembre, a unos pasos de terminar el año. Ha sido un año muy complicado, pero aquí estamos, saliendo adelante. Y así comenzamos el programa del día de hoy. Noviembre ha llegado, falta poco para que le digamos adiós al año y parece que al fin vamos a recibir ese regalo que no nos dieron en Navidad, esa buena noticia que no nos dieron el día de nuestro cumpleaños. Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que se creía intocable, el dueño del fútbol en el Perú, si ninguna mano amiga no interrumpe la justicia peruana, él estaría con los días contados para gozar de su libertad. Y es que el amigo de muy pocos acaba de recibir una noticia un tanto agria quizás para él. La Fiscalía de Lambayeque ha presentado una acusación en contra de Lozano y han pedido 6 años con 8 meses de prisión privativa de la libertad por el delito de enriquecimiento ilícito. Esto es de cuando él era alcalde de Chongoyape, misma localidad de donde es el equipo de Copa Perú Juan Pablo II, que va a jugar este fin de semana contra Unión Tarapoto. De ganar este partido o empatarlo, Juan Pablo II estará en la Liga 2. Lozano, para quienes no lo sepan, su actuar no viene de ahora, sino de mucho antes. Él fue 2 veces alcalde de Chongoyape, entre el 2011 y el 2014, y entre el 2014 y el 2018. En el segundo periodo, logra alcanzar la alcaldía gracias a Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. Cuando en el 2018 Edwin Oviedo es detenido, Lozano asume la presidencia hasta el año 2025. De darse una detención preliminar, Agustín Lozano, de forma automática, dejará de ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esto está en las normas de la FIFA. Si se da esto, que es lo más probable, inmediatamente asumiría Arturo Ríos, que es el presidente de Atlético Grau, o también puede asumir Luis Duarte Plata, presidente de la Liga Departamental de Ancash, y este segundo candidato me da mucho miedo. Además de esta denuncia, la Fiscalía Peruana investiga a Agustín Lozano por reventa de boletos para los partidos de la selección peruana, venta irregular de uniformes, además de encontrar irregularidades en los contratos de televisión, uso indebido de la videna, desviación de fondos de la Federación Peruana de Fútbol. Son tantas las acusaciones que en pocos años podría haber superado a todos los anteriores presidentes de la Federación Peruana de Fútbol que no actuaron de una forma correcta. Quiero cambiar de noticia porque de verdad si seguimos hablando de este tema vamos a tener pesadillas. Pero para terminar, Agustín Lozano entró con un patrimonio de 36,000 soles a la alcaldía de Chongoyape. En su primer gobierno, él sale con un patrimonio de 4 millones de soles, los cuales estaban en su cuenta bancaria. En su cuenta tenía 1 millón de soles justificados, pero hay 3 millones de soles que nadie sabe de dónde han salido. Compró casas, terrenos y un colegio, y lo demás se cuenta solo. Vamos a un tema más agradable. Pero qué mes más bello está haciendo noviembre. En Dinamarca, el Silkeborg de Oliver Sonne recibía la visita del Hedeborg. Los cuartos de final estaban en juego y desde el inicio los rojos de Dinamarca salieron muy motivados. La posibilidad de avanzar a cuartos de final estaba en sus manos. Después de media hora de partido, el marcador ya iba 2-0. Callum McCoward, futbolista de 24 años, fue el autor de 2 goles. Este futbolista Callum debería estar en la selección de Nueva Zelanda. Con el marcador de su lado, Silkeborg decide aumentar más la presión y de un tiro que supera a todos, Oliver Sonne anota un golazo desde la izquierda. Oliver corre y lo celebra, y lo celebramos todos en Perú. Con el pasar de los minutos, el partido cambia a un 4-1, pero 10 minutos antes que termine esta justa, Oscar Bosen, de tan solo 18 años, entra y anota su primer gol con Silkeborg, 5-1. Oliver cerró esta jornada con un gol y una asistencia. A escasas semanas de los partidos que tendremos contra Bolivia y Venezuela, el gol de Sonne nos llega en buen momento, pues nos está demostrando, disculpen, ya todos sabemos lo que él puede hacer, me corrijo, disculpen, le está demostrando a Juan Reynoso que si lo convoca tendrá un lateral que puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, que en Oliver hay un futbolista que puede cubrir el lado izquierdo perfectamente, y justo por años ese ha sido el punto débil de nuestra selección. Su buena actuación lo ha puesto una vez más en el equipo de la semana en Dinamarca. En este partido, gran parte de la plantilla titular de Silkeborg fue guardada. Figuras como Alexander Lind no jugaron este partido, y Oliver Sonne estuvo como lateral izquierdo. Reynoso también pudo poner a Oliver en esta posición, pero no lo hizo. El por qué, solo él lo sabe. Todos imaginamos por meses cómo sería su regreso, cómo sería el regreso del goleador de la bicolor,
Gianluca Lapadula, luego de largos meses de espera, ha vuelto a los campos de fútbol. La lesión que sufrió en el tobillo ha sido superada del todo. Y para alegría del Perú y los hinchas del Cagliari, nuestro goleador ha vuelto. En el minuto 75 del partido que disputaban Cagliari versus Udinese, el bambino peruano ingresa al campo de juego. Cagliari estaba eliminado por la mínima. Rápidamente consiguen el gol del empate y pasados los 90 minutos, los tiempos extras siguieron y el empate aún persistía. Lo que seguía era la tanda de penales. Ambos equipos se encontraban preparándose para lo que vendría a ser el juicio de los 12 pasos. Pero en el minuto 120, a segundos de finalizar el partido, Cagliari se escapa y envía un balón suelto al extremo. Este balón es atrapado por Lapadula, quien lo envía hasta el fondo de la portería. Gol. Era gol del peruano. 2-1. Pero el partido no termina aquí, porque Lapadula pudo anotar otro gol más. Pero ya no había nada más por jugar. Cagliari avanzaba a la siguiente etapa. Y Udinese, quien está arriba en la tabla de posiciones, era eliminado del torneo. Luego de tanto sufrir, Gianluca Lapadula ha regresado. Y en verdad, si Juan Reynoso ha visto este partido, tiene que convocarlo. Sí o sí tiene que estar en la lista. En estos momentos, él es el 9 que necesitamos. Es rápido, tiene potencia. El balón sabe dónde está Lapadula. Y Lapadula sabe a dónde debe enviar este balón. Hoy se ha confirmado que Fabricio Roca va a continuar su carrera en Sport Boys. Pero en realidad, esta es la mejor opción. El Boys no ha vivido buenos años. Fabricio tiene 21 años, es goleador, tiene el camino abierto a la selección peruana, va a disputar el preolímpico. Yo creo que el 2025 o mediados de ese año podrían llegar a vender a Fabricio a una cifra cercana a más de 1 millón de euros. Previamente, él había dicho que no aceptaría jugar por algún otro equipo peruano y que tenía el deseo de salir al extranjero. Eso se respeta. Para mí, la decisión de quedarse es la mejor. Tiene el camino abierto para hacer grandes cosas. Quizás sea uno de los peores fichajes del año, de la década. Lo de Cristian Cueva en Alianza Lima no ha sido bueno. Yo la verdad pensé que después de lo ocurrido con la Foquita, Alianza no volvería a cometer el mismo error otra vez. A alguien en Alianza Lima se le ocurrió que Cueva, un futbolista que llevaba meses sin entrenar, prácticamente retirado, sería una buena opción para traerlo a Matute. Estos dos caprichos ya debieron costarle a alguien su puesto, pero nada ha sucedido. Se confirmó que Cristian Cueva no estará en las finales que disputará Alianza Lima versus Universitario. Partidos realmente claves que son en los que él debería estar, pero así son las cosas. Yo sé que en Alianza Lima hay dinero, pero con lo que se ha gastado, las cosas que hubiesen hecho por sus inferiores, las mejoras en el estadio, quizás hubiesen traído un futbolista o un par de futbolistas que les ayuden a asegurar el tricampeonato. Pero parece que no serán los únicos que se encaprichen con un futbolista. Raúl Ruiz Díaz hace 2 años valía 8 millones de euros. Hoy en día su valor en el mercado es casi inferior a los 2 millones de euros. Ha perdido el titularato, apenas se está empezando a entrar algunos minutos como para cerrar los partidos. A Ruiz Díaz le queda 1 año de contrato y su estadía en Seattle está en dudas. Y ya se está especulando que podría regresar a Universitario para el centenario. Desde que Ruiz Díaz se lesionó ya no ha sido el mismo. Ser el goleador de su equipo le costó muy caro. Los años han pasado y ahora él buscaría seguir el mismo camino que siguieron la Foquita Farfán y Cristian Cueva, pero en Universitario. ¿Será el jale del año para el centenario? Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su apoyo al canal. De mi parte, les deseo que tengan un buen día y una muy buena noche y una bella madrugada. Nos vemos y los espero en el siguiente informativo. Muchas gracias.